En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en el principio con Dios. Todo, por medio de él, llegó a ser, y sin él, nada de lo que existe llegó a ser. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en la oscuridad brilla, pero la oscuridad a ella no la recibió. Hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Este vino como testimonio que testimonia acerca de la luz, para que todos crean a través de él. No era él la luz, sino que vino a testimoniar acerca de la luz. Era la luz, la verdadera, la que ilumina a todo hombre que ha venido al mundo. En el mundo estaba, y el mundo a través de ella llegó a ser, pero el mundo no lo reconoció. A los suyos vino, pero los suyos a él no lo recibieron. Todos los que sin embargo lo recibieron, les dio autoridad para llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en el nombre de él, los cuales no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios han sido generados. Y el Logos se hizo carne y habitó en nosotros. Y vimos su gloria, gloria como de Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testimonia acerca de él y grita diciendo: este era sobre el cual había dicho: el que detrás de mí viene, delante de mí ha pasado, porque primero de mí era. Pues de la plenitud de él, nosotros todos hemos recibido también gracia tras gracia. Pues la ley a través de Moisés fue dada, la gracia y la verdad a través de Jesucristo llegó a ser. A Dios nadie ha visto jamás. El unigénito Dios, el que está hacia el seno, hacia el pecho del Padre, aquel ha revelado. Palabra del Señor. Espíritu Santo, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en el ejercicio que vamos a hacer, entonces ya habíamos llegado al versículo 18 de nuestro curso. O sea que estábamos ya prácticamente en la conclusión de la obra que nosotros estamos estudiando como introducción, pero también como elemento que nos ayuda a comprender la generalidad del Evangelio. La propuesta que yo les he hecho a ustedes es poder viajar por el Evangelio a través de un único punto, que es el de la introducción. Pero de igual manera, nosotros viajaremos por todo el Evangelio, porque la idea básicamente es que ustedes puedan observar su generalidad a través de un punto específico y encontrar un elemento que nosotros habíamos definido la semana pasada, perdón, en las primeras clases, cuando intentábamos encontrar un hilo conductor, un elemento transversal que uniera un prólogo que en su escritura parece muy diferente al resto de la obra. Y como hemos visto, al menos temáticamente hablando, hay una conexión profunda entre una y otra cosa. De manera que cuando leemos el prólogo podemos leer y comprender muchas cosas que pasan en el resto de la obra. Y al mismo tiempo, cuando leemos el resto de la obra, podemos explicar y profundizar muchas de las cosas que han sido enunciadas en el himno de introducción o en esta poesía
del Logos. Habíamos dicho, o yo había dado como título, como tema para esta conclusión, estas expresiones, testimonio conclusivo de la poesía. Dicho esto, he dicho entonces que el versículo 18 también es un testimonio y es una palabra que nos ha estado acompañando a lo largo de la exposición que hemos hecho. Y yo les pido que esta palabra la hagan resonar mucho dentro de ustedes, porque de una manera o de otra, esta palabra nos ofrece a nosotros una clave de lectura de toda la obra en general. Entonces nos habíamos dirigido a este testimonio que dice Theonu Deis Geora que en Popote, a Dios nadie ha visto jamás, monogenes Theos, el unigénito Dios, o ton colpon tu patros, el que está hacia el seno, hacia el pecho del Padre, ekeinos exegeis, todo aquel ha revelado. La clase pasada habíamos tratado todo eso. Yo había dejado el último término para poderlo explicar conectándolo con la nueva parte que vamos a recorrer a partir después de haber visto, estudiado esta introducción. Realmente les podrá parecer que hemos dedicado mucho tiempo a esto, 16 clases en total, y no haber avanzado ni siquiera a concluir el primer capítulo. Y tengo que decir que incluso estudiando los comentarios que tenemos en bibliografía, yo me he quedado corto, porque hay muchas cosas que durante este curso de introducción no se han dicho. Lo digo simplemente como para dar a entender algo, para dar a entender que incluso esto es poco para lo que se podría todavía enunciar. Y yo quiero llegar a este punto porque la afirmación que ustedes tienen en pantalla, Dios nadie lo ha visto jamás, que es el testimonio conclusivo, no nació del aire, como desconectada de lo otro, sino que tiene una conexión profunda con las ideas anteriores. Y de hecho, me voy a devolver para que ustedes puedan observar en dónde están nuestras conexiones. Devolvámonos al versículo 14, que ustedes pueden observar igualmente en las Biblias que tienen ahí. Yo simplemente lo voy a mostrar acá. El versículo 14 decía, y el Logos llegó a ser carne. Esta es la grande parte que cubre, esta es la cuarta parte, como habíamos dicho, la gloria del Logos y nosotros, y el Logos llegó a ser carne y habitó en nosotros. Y vimos la gloria de él, gloria como de hijo, único del Padre, lleno de gracia y verdad. Toda la poesía fue caminando hacia esta expresión, hasta el versículo 14. Pero ahora es necesario descender, desescalar la poesía y llevarla hacia su culminación. Pero es desde aquí donde partimos. El versículo 15 que le sigue habla del testimonio joánico, que en este momento yo lo retomo, pero que realmente no es, entre comillas, esencial para lo último. Juan testimonia acerca de él y grita diciendo, este era sobre el cual yo había dicho, el que detrás de mí viene, delante mí ha pasado, porque primero de mí era. Este testimonio nos va a servir sobre todo a partir del versículo 19, donde la parte narrativa del Evangelio da inicio. Pero dependemos es del versículo 14, que es la afirmación, digámoslo así, máxima de fe, porque se nos está diciendo que el Logos, que es Dios, se hizo carne. O sea que no es un dato, una mentira o una falsedad la encarnación, que la encarnación no es que Jesús tomó una apariencia humana, sino que es Dios mismo, el Hijo, que se hace carne y comunica lo incomunicable, la gloria del Padre. Entonces, de este versículo estamos dependiendo. ¿Y yo por qué afirmo que de este versículo estamos dependiendo? Hasta el momento yo no había querido revelar algo y de hecho no lo había trabajado, que no he querido revelar. Si ustedes se dan cuenta, en este versículo 17 hay una palabra inicial que ustedes ven acá, Joti. La palabra Joti es una palabra importante, es una partícula,
Si ustedes se fijan más arriba en el versículo 16, y de hecho me voy a volver, qué pena, yo voy de acá para allá, de allá para acá, pero quiero que ustedes observen que también en el versículo 16, al inicio, se encuentra la palabra Joti. ¿Qué es esa palabra y por qué es importante? Entro a explicar. El versículo 16 y el 17 que nos interesan están comenzando con lo que nosotros llamamos en gramática conjunción subordinante. ¿Qué es una conjunción? Recuerden que en las categorías gramaticales, las conjunciones nos sirven a nosotros para unir o palabras o proposiciones, frases u oraciones. Pero cuando yo digo que esta es una conjunción subordinante, es porque me va a enunciar a continuación una proposición que está subordinada a otra proposición principal. Por tanto, cuando yo digo joti, ectu, pleromatos, autu, pues, o porque también puedo decir, o que, porque eso se puede traducir de muchas maneras, pues de la plenitud de nosotros todos hemos recibido también gracia tras gracia. Cuando estudiábamos eso, ¿qué era lo que estábamos queriendo enunciar? Nosotros estábamos explicando realmente una frase, puede ser de finalidad, si queremos, que está intentando justificar una proposición principal. Si yo me devuelvo, hay una proposición principal en el versículo 15, el testimonio de Juan. Pero en el testimonio de Juan, ¿quién está hablando? Solo Juan. En cambio, cuando me devuelvo al versículo 14, ustedes ven, y el verbo, el logos, llegó a ser carne y habitó en nosotros. Encuentro en nosotros que el versículo 16 está anunciando. Entonces, el versículo 16 es una proposición subordinada que depende del versículo 14. ¿Cuál es la proposición principal entonces? La proposición principal es que el Logos llegó a ser carne, que habitó en nosotros o entre nosotros, que nosotros vimos su gloria, que su gloria es la del Hijo del Padre lleno de gracia y de verdad. Y queridos muchachos, esa palabra lleno de gracia y de verdad es palabra, observen al final del versículo 16 que reaparece. Y observen también en el versículo 17, en la segunda línea, que vuelve a aparecer la gracia y la verdad. Entonces, hay una conexión entre 14, 16 y 17. 16 y 17, al empezar con esa partícula o esa conjunción que nosotros decimos en griego, joti, nos está llevando a una proposición principal cercana que no es la del Bautista, pero esto es interpretación mía y también de otros autores. Para algunos esta interpretación, porque ponen a Joti a funcionar de manera diferente, simplemente como una conexión sin ningún valor. Otros dicen que realmente depende del versículo 15. Para mí, con mucha seguridad, por el vocabulario repetitivo, por el sentido, por la aparición del nosotros, realmente la proposición principal de la cual viene la subordinada es el versículo 16, el versículo 17. Si de pronto alguno se siente perdido en estos temas de gramática, me explico de esta manera. Yo puedo decir en español, la casa es grande. Eso es una proposición principal. No necesito decir nada más. Con decir la casa es grande, creo que quien me escucha entiende el concepto, no necesita nada más. Pero yo podría decir, la casa es grande porque el arquitecto así la hizo. Estoy tratando de dar un dato más acerca de la proposición principal, que puede vivir sola sin esa proposición subordinada. Entonces yo podría simplemente decir el versículo 14 y está todo dicho, tiene sentido, pero aquí se quiere explicar por qué. O sea, ¿por qué el Logos carne llegó a ser, habitó en nosotros, vimos su gloria, gloria como hijo del Padre lleno de gracia y verdad? Esto es lo que quieren explicar las proposiciones subordinadas. Justificar eso, dar razón de eso.
Y nosotros ya hemos estudiado los contenidos, así que yo pues no me pretendo detener a los contenidos del versículo 16 porque ya lo entendíamos. ¿Qué es Jesucristo? Jesucristo es la plenitud. Y si es la plenitud, pues obviamente hay la justificación de por qué es gloria y de una plenitud de la cual nosotros no estamos atrás, sino que podemos participar incluso de manera activa. Duvernay, ibas a decir algo. Ok. Listo, hijo. Ahora sí, dirijámonos de nuevo al versículo, Juan Pablo. El versículo dice, porque está metido. Pues está hablando Juan como el mismo y no se ha leído de más. No hemos llegado en todo caso a allá la conclusión final que yo voy a dar, pero basta decir que esta poesía sí tiene una dinámica. Pareciera que Juan interrumpe acá, pero Juan ya ha reaparecido en otros momentos. En esta poesía del Logos es importante, digamos, una triada. Dios, el Padre, el Logos, que es vida, luz, el Hijo, y Juan el Bautista como representante de los testigos, que después se desenvuelve en un nosotros. Es importante porque ahí la pronunciación que hace Juan, porque esa también va a ayudar a comprender cómo el logo realmente es una plenitud. Por ejemplo, en el caso de Juan, lo precede, pero también lo sucede. Y así entonces nosotros, como decíamos la vez pasada, casi que nos devolvemos al principio del prólogo, de la poesía de introducción, porque entonces desde el principio o en el principio ya el logos estaba. Juan, ¿qué es lo que está profesando? En sus palabras, lo que ya la poesía ha dicho. Entonces, es como si el Evangelio sumara varios testigos. ¿Qué hace el testimonio de dos? Que una cosa sea creíble. Hay un nosotros y hay un Juan. Entonces, en sencillez, la poesía es una martiría, una testiguar la verdad. Y para eso se necesitan dos testigos. En este caso, un nosotros y Juan. Y en ese caso, por eso introduce a Juan ahí para poder dar validez a lo que se ha venido diciendo. Porque un cuento es que el testigo autor diga todo lo que ha dicho hasta este momento, pero necesitamos los testigos que prueban, es decir, los dos que dicen que eso que dice el otro es cierto. Y es por eso que nosotros no solo encontramos acá a Juan, mire que lo encontramos casi que fuese como un estribillo en algunos puntos de esta poesía. Este Joti, por ejemplo, del versículo 16, entonces, que está en conexión con la proposición principal del versículo 14, está anunciando para la pregunta que nos hace, que tú haces, está anunciando ante unos testigos, en concreto, la encarnación del Logos como manifestación de la gloria llena de gracia y llena de verdad. Y son estos dos últimos elementos, la gracia y la verdad, que se inscriben de nuevo, como decía ahorita, tanto en el verso 16 que aparece el Harin anti-Haritos y al final Jeharis kai y a la gracia y la verdad. Es decir, haciendo del versículo 16 y del versículo 17 una forma de paralelismo que nosotros ya identificamos como paralelismo del tipo progresivo, porque el primer porque de la plenitud de nosotros hemos recibido gracia tras gracia, camina hacia el segundo porque explicándose cómo gracia ha sido la ley que fue entregada a través de Moisés. ¿Cuál es la última gracia? La última gracia es Jesucristo, que es la plenitud de toda la gracia. Es la plenitud, la gracia verdadera. Esto lo vamos a analizar un poquito mejor enseguidita. Pero entonces miren cómo la poesía nos da un paralelismo progresivo, ya no basándose en los mismos elementos en que construía el hecho poético, sino metiéndole, digamos, a la misma poesía otro tipo de construcción, que en todo caso ya la habíamos visto, pero que aquí se siente todavía de mejor manera. O sea que el versículo 16 que es proposición subordinada, que justifica el versículo 14, al mismo tiempo tiene su propia explicación en el versículo 17. El versículo 17 explica el versículo 16
pero al mismo tiempo está conectada con la proposición principal, porque les recuerdo a ustedes que nosotros estamos ante un nuevo JOTI, como ustedes están verificando precisamente en el versículo 17, dentro de su palabra inicial y que ustedes ahora pueden ver en pantalla. Pues la ley a través de Moisés llegó a ser. Miren que me he devuelto para explicar lo último. Porque una cosa que yo no había dicho, tengo que decirla, habíamos recorrido un poco textos sobre Logos, sobre Moisés, sobre la ley, pero los habríamos recorrido dentro del Evangelio, observando la función de Moisés y de la ley dentro del cuarto Evangelio. Pero yo no me he devuelto a la tradición. Y la tradición es iluminante para poder comprender lo que pasa y lo que va a concluir. Entonces, vean, Oti también introduce el versículo 17, pero como he dicho, esta vez no solo para ser subordinada de la principal, que es el verso 14, sino para explicar lo que ha sido dicho en la anterior subordinada, que se encuentra en el versículo 16. Y esto responde a una pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Por qué Jesucristo es plenitud? ¿Por qué Jesucristo es el pleroma? Miren que nosotros nos movemos entonces al ámbito de la profesión de fe atestiguada. El mismo Evangelio entonces nos propone un pequeño díptico compuesto con dos personajes. Ustedes saben que es un díptico, ¿no? Exacto, ustedes han visto en la iconografía, todos nosotros hemos visto, por ejemplo, que a veces nos ponen a nosotros una iconografía de un Cristo resucitado pegado con una bisagra y ponen a un Cristo resucitado. Entonces están unidos para hablar del misterio de la pasión, muerte y resurrección. Y se llama díptico porque se forma de dos imágenes. Pues bien, nosotros tenemos un poco la misma experiencia acá, en pequeño. Observemos que se ofrece un pequeño díptico, y un pequeño díptico con estructura. ¿Cómo es la estructura? Observen el texto. Hay un sujeto, pues la ley a través de Moisés fue dada. ¿Cuál es el sujeto de esa frase? La ley fue dada a través de Moisés. Yo lo organizo de esta manera, a ver si en orden se entiende más. ¿Qué es lo que fue dado? La ley. La ley es el sujeto, pero tenemos un verbo en pasivo. Entonces, el sujeto no está realizando una acción, sino que la está padeciendo. O sea, la ley es objeto de un personaje. ¿Cuál es el personaje? Moisés. En este tipo de construcciones, Moisés se convierte en el complemento agente. Esto es una cosa compleja de decir por varias razones de tipo gramatical, sintáctico, pero bueno, yo no me voy a meter en eso con ustedes, me voy al sentido. ¿Qué se quiere decir? Hay un sujeto, el sujeto es la ley. ¿Qué le pasa a la ley? Nos fue entregada a través de Moisés. Ese es el primer díptico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos sujeto, verbo y el complemento agente, es decir, aquel que realizó la acción. ¿Qué hizo Moisés? Coge la ley y la entrega a quien le dijeron que la entregara. Y el segundo personaje, ustedes lo pueden ver aquí señaladito, es Jesucristo. La gracia y la verdad a través de Jesucristo llegó a ser. ¿Cuál es el sujeto de esa segunda proposición? La gracia y la verdad. La gracia y la verdad, lo hago en orden para que se vea más claro. La gracia y la verdad llegó a ser a través de Jesucristo. Esas dos frases incluso forman lo que nosotros llamamos un paralelismo del tipo sinonímico. Porque entonces el verbo fue dada, perdón, un paralelismo del tipo sintáctico, porque los elementos sintácticos, sujeto, verbo y agente, se repiten en uno y en otro, obviamente con diferentes personajes y un diferente vocabulario, pero es la misma estructura sintáctica. Entonces, tenemos un pequeño paralelismo que no habíamos analizado hasta el momento, porque mi interés la clase pasada era revisar el contenido teológico, sobre todo, como les había dicho. Ahora sí necesito decir eso para poder explicar cuál es el sentido de el versículo 18 que termina diciendo, a Dios nadie lo ha visto jamás. O sea, ¿por qué termina así? ¿Por qué no terminar como comenzó la poesía? Yo qué voy a saber, con alguna conclusión sobre el logos. Pero dice, a Dios nadie le ha visto jamás. O sea, ¿hacia qué punto
concluye esta poesía. Miren, el problema es interesante porque incluso algunos poetas, perdón, algunos exégetas excluyen el versículo 18 del conjunto de la poesía, porque la conclusión no parece que se asemeje a lo otro, parece insertada. ¿Cómo que no tiene sentido? Y aquí fácilmente podríamos decir, terminó la poesía, pues la ley a través de Moisés fue dada, la gracia y la verdad a través de Jesucristo llegó a ser, ¿qué más tenemos que decir? Y no, sin embargo, aparece un versículo 18 y por eso yo estoy haciendo este ejercicio. Analicemos un poquito más el díptico que ustedes tienen frente a sus caras. Entonces, tanto Moisés como Jesucristo están construidos en lo que nosotros llamamos un complemento preposicional. ¿Qué es un complemento preposicional? Es lo que ustedes ven antes de Moisés. Hay una preposición dia Moiseos, es decir, es una especie de frase que está introducida por una preposición, lo llamamos complemento preposicional. Y observen que el mismo día está introduciendo a Jesucristo. O sea que ambos son casi que un mismo complemento, una misma construcción de complemento. Bueno, obviamente, gracias a los verbos, podemos identificar que hay un tipo de actuación para Moisés y que hay un tipo de actuación para Jesucristo durante todo el marco de la historia salvífica. Son dos actuaciones diferentes en el mismo contexto de la historia de la salvación. Entonces yo quiero que observemos qué es lo que hace Moisés. Moisés aparece como complemento de un verbo. El verbo es el verbo didomi que ustedes ven ahí sombreado en rojo y que pueden ver escrito en rojo, obviamente conjugado en una forma que es el auristo indicativo pasivo. Ya habíamos hablado de auristos y de imperfectos. Yo no voy a preguntar la diferencia porque si la pregunto que generalmente me pone la cosa al revés. Entonces yo la voy a decir de nuevo. Aoristo, recuerden que se refiere a una acción sucedida en el tiempo como un punto allá. Se cumplió y cuyos efectos pues ya no vemos. Pues Moisés está muerto. Y Moisés, ¿cuál fue el valor que tuvo? Pues tuvo muchos valores dentro de la tradición, uno de los cuales fue que él recibió la Torá de las manos de Dios y él se las entregó al pueblo. El nomos, como se dice ahí, fonomos, que ustedes ven acá, a través de Moisés, fue entregado, fue dado. Esa es básicamente la actuación, pero el verbo nos ayuda incluso a entender. Entonces, lo que hizo Moisés fue algo del pasado, un punto en el pasado. Eso no es problemático, pero al mismo tiempo es un acto que fue pasivo. Lo importante es la ley. Y Moisés fue el instrumento a través del cual ésta llegó a el pueblo de Israel. O sea que Moisés no es su fuente, Moisés es su intermediario, es el medio. Moisés no creó la ley, la Torá no es su invención. Incluso si todavía la tradición judía y la tradición antigua definen que Moisés escribió la Torá, el Pentateuco, incluso si eso hubiese podido ser, que obviamente es una cuestión muy dudosa, demasiado dudosa, casi que no. Bueno, pero si alguno la quiere sostener, eso no es pecado, sosténgala, yo no voy a discutir con usted ni con nadie. Incluso si decimos que de su puño y letra brotó, como por ejemplo el Deuteronomio, ustedes recordarán que en el primer capítulo, cómo se nos presenta la escenografía, llegamos al monte Nebo, el pobre de Moisés que le tocó padecer al pueblo, no puede ni tiene el derecho de entrar a la pobre tierra, a la generosa tierra prometida, que está viendo desde el monte Nebo, cuando ustedes vayan al monte Nebo van a ver el panorama de norte a sur, la tierra prometida. ¿Qué es lo que ve él? Él no puede entrar, decide entregarle eso que está contenido en el Deuteronomio a Israel diciendo, escuche Israel, y bueno, y todo lo que viene ahí. Y después de eso, el texto nos presenta a Moisés muriendo, casi que el Deuteronomio es su testamento. Más de 30 capítulos que sucederían, entre comillas, sobre el monte Nebo en la cuestión de un pequeño rato.
Entonces, incluso si decimos que es el autor de la ley no proviene de él. Él es un intermediario que comunica la ley que le fue entregada. Esa es su función dentro de la historia de la salvación. Pero pensemos, queridos muchachos, una cosa. ¿Quién era Moisés? No fue un personaje cualquiera. La tradición bíblica nos lo presenta como el profeta por antonomasia, en un tiempo en el que nosotros generalmente, en el contexto de Israel, no hablamos de profetas, pero no lo presenta como el profeta. Y Moisés es tan importante incluso en el Nuevo Testamento que en evangelios como por ejemplo el de Lucas, lo vemos en la escena de la transfiguración al lado de Jesús. Es el personaje que está en el corazón del mundo judío. No es el padre del judaísmo como Abraham, pero es como si lo fuera prácticamente. Es que el corazón de lo creíble para el judaísmo está en relación siempre con Moisés. Casi que la ley brota de su propia boca. Sin embargo, este texto ubica a Moisés en su justa posición. A través de él, Israel ha recibido la Torá. Él no es su fuente, él es su medio. Y en este sentido es que Moisés no podría ser comparado entonces con Jesucristo, pese que lo que tenemos aquí es un diptongo, es para que el judío creyente que lee este texto y que conoce de judaísmo y de Moisés, porque el pagano apenas estará sabiendo quién es Moisés, o sea, el que no es judío, me refiero, pagano es el otro, el gentil, el que no es judío, apenas se dará cuenta quién es Moisés, pero sobre todo el judío, el judeo cristiano, que sí sabe de esta tradición, que desde pequeño fue levantado estudiando a Moisés. Recuerden hoy la primera lectura, si ya celebraron la misa, hablaban de Gamaliel, quien habría sido el maestro de Pablo, quien le habría enseñado a Pablo la Torá y su interpretación. O sea, un judío desde pequeño conoce este nombre. Entonces, digamos, este díptico tiene todavía más valor. Moisés es un instrumento, un medio a través del cual llega la ley y es incomparable a Jesucristo. ¿Por qué es incomparable a Jesucristo? Observen el verbo con el cual se emparenta el complemento preposicional a través de Jesucristo, el verbo ginomai, que no es la primera vez que ha aparecido en esta poesía. Entonces, observemos que el verbo ginomai, que yo traduzco acá, obviamente aquí también está conjugado, géneto, también eso es un auristo, pero no nos importa en este momento, es un auristo hablando de algo puntual, algo que sucedió en el pasado. El ginomai, y relacionado a Jesucristo, entonces tiene un valor bastante interesante, porque el ginomai se volvió el rasgo del logos. Devolvámonos al versículo 3. Todo por medio de él llegó a ser. Se refiere al logos, ¿no? Eso está en el versículo 3. Pero, y no solo ahí, el ginomai, que se menciona ahí por 3 veces en el versículo 3, va a reaparecer en otros versículos en esta misma poesía, ya nosotros los hemos analizado. Prácticamente se vuelve como acción del logos, es como su acción en esta poesía, aparte del venir y etcétera. Y es un auristo indicativo, diciendo entonces que mientras que la ley es un don que ha sido donado, entregado, mucha atención a lo que voy a decir acá, la gracia y la verdad llegan a ser o pueden llegar a ser, pueden existir, acontecen gracias al Logos encarnado Jesucristo. La gracia y la verdad llegó a ser por Jesucristo. Eso es muy potente porque la palabra gracia y la palabra verdad son expresiones que están relacionadas con Dios en el Antiguo Testamento. Es el Logos el que le da ser, si me permiten, a estas dos criaturas. Así como todo existe gracias a que Él les dio el ser, el Logos, Jesucristo, le dio el ser a la gracia y a la verdad. Entonces parecieran como criaturas que existen por Jesucristo.
así como todo aquello que llegó a existir por medio de él, según como afirmábamos en el versículo 13 que ha acabado de evocar. Y porque el Logos se hizo carne, en él se hizo visible ¿qué? La gracia y la verdad. O sea, la carne del Logos visibiliza la gracia y da cuerpo a la verdad. Es en este sentido, queridos estudiantes, que Jesús plenifica, que Jesús consuma la historia salvífica como acto de la gratuidad. Ese es el extremo de la gratuidad, la gracia. En su extremo es Jesucristo. Por eso la gracia toma carne, llega a ser en la carne del Logos, en este caso en la carne de Jesucristo. Entonces, en Jesús no solo se planifica y consuma la historia salvífica como acto de gratuidad, sino como acto de verdad, porque es verdadera la situación que está sucediendo a través de la encarnación. ¿Qué hace la ley? La ley en este caso da paso. ¿A qué da paso? Al nuevo don. La ley fue dada por Moisés, ahora nos viene un don llamado el Logos que podemos recibir o no recibir, como esta poesía ha acabado de decirlo en varias partes. Y la luz vino al mundo, pero las tinieblas no lo recibieron. Lo habíamos dicho ya. La ley es el gracia anti gracia, gracia tras gracia, la primera gracia, digámoslo así, al menos concebida en este ejercicio de la poesía. Y en ese sentido también se tiene que entender de esa manera. Moisés atestigua, Abraham atestigua a Jesucristo, es el primer testimonio. Ahora ha llegado el contenido del testimonio. El contenido del testimonio, la gracia y la verdad, y este es Jesucristo encarnado. Dicho en otras palabras, la ley da paso a un nuevo don, al Logos, por el cual, como decíamos en la clase anterior, la totalidad de Dios se revela como un don gratuito y como un don verdadero. Jesucristo es verdadero Dios, es el don gratuito de Dios. Y esto es lo que atestiguan quienes custodian el Logos, quienes lo observan, como la plenitud de ese primer don de la Torá. Mire, ¿qué hay que hacer con la Torá? De acuerdo a lo que nos decía el Antiguo Testamento, se utiliza el verbo shamar en hebreo, que significa observar, custodiar, vigilar. Cuando yo voy a un capítulo, por ejemplo, como el 14 que leíamos en la clase anterior, y cuando Jesucristo dice, si alguno custodia mi Logos, mi Padre vendrá a él y morará en él, y nosotros moraremos en él. Entonces, mira, la espiritualidad de un texto en otro nuevo texto. Para la actitud de los israelitas era de escuchar, observando o custodiando la Torá. Ahora, quien recibe la plenitud de Dios, ¿qué tiene que hacer? Observar, custodiar el Logos, es decir, a Jesucristo, que es la totalidad de Dios, y es algo gratuito y al mismo tiempo es algo verdadero. Y esto es lo que atestigua ya la Torá, porque la Torá, según este evangelio, entonces estaba dada para prepararnos al pléroma, a la plenitud. O sea, la ley, como diría San Pablo en una de sus cartas, da el paso hacia atrás porque ha llegado el tiempo de la gracia. Ustedes no se acuerdan que San Pablo, entre San Pablo y muchos hay una grande discusión sobre el valor de las obras. Recuerden lo que dice la carta a los romanos sobre la justificación. Para salvarnos en la antigüedad teníamos que cumplir la ley. Ahora, ni siquiera cumpliéndola nos salvamos. ¿Y en qué consiste el amor de Cristo? Que murió cuando todavía éramos pecadores, es decir, cuando ni siquiera estábamos cumpliendo la ley. Entonces es un don gratuito y al mismo tiempo es legítimo porque es verdadero. Miren que la poesía es muy potente porque recoge el pensamiento cristiano y lo enuncia como si fuese una profesión de fe, como la profesión de fe de nosotros. No,
Empezamos con la creación, luego con la encarnación, la salvación, luego la entrega del Espíritu Santo. Pues aquí como que están los pasos de la salvación representados en una cúspide que es Moisés, pero en la cúspide definitiva, luego, posteriormente, que es Jesucristo. Y el logos es el término, como lo decíamos en la clase pasada, que se abre paso en este cuarto evangelio y es la clave para que el testigo experimente la gracia. Recuerden que la vez pasada recorrimos la palabra logos en algunos textos bíblicos y entendíamos, como por ejemplo ese del capítulo 14, en el versículo 24, donde quien custodia mis palabras, mi Padre lo habitará. Es decir, todo Dios, su totalidad habitando un cuerpo tan frágil y tan lleno de pecado como el nuestro. Juan. Pensaba de cómo le da pues dando importancia a Moisés, pero pues yo creo que los evangelistas y lo que pronto puede entender es que también Elías representa toda la familia profeta, Bueno, te respondo de tres maneras. La primera, menos mal, esto no es el Evangelio de Lucas, porque pues aquí Elías, chao. Yo le he dado importancia obviamente a Moisés porque es el personaje citado dentro de este texto bíblico, pero sí obviamente Elías tiene su papel importante en la escena de la transfiguración, eso es indudable, pero yo no lo toco es precisamente porque aquí tenemos un solo personaje. Lo segundo que te puedo decir es que es muy interesante que la tradición llame a Moisés profeta. Nosotros descartamos eso porque en la transfiguración nos parece mejor ver Moisés representando la ley, la Torá, y el profetismo representado por Elías. Pero la tradición antigua que incluso llega al conocimiento de los mismos evangelistas, también deduce a Moisés como profeta, porque es que la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento o el Primer Testamento, la misma Torá, nos lo presentan como profeta. Entonces nosotros podríamos ver a Moisés y Elías gobernando la plenitud del profetismo. Yo me atrevería, aunque no es el tema y yo no soy el profesor de Lucas, a decir algo al respecto. Son dos maneras de profetismo. El profetismo de la palabra, de la Torá, que llega a su cumplimiento con Jesucristo. O sea, el profetismo inicial. Pero Elías es el profetismo final, cuando los profetas ya no existen más o no existirán más porque no serán necesarios. Y recuerden que yo creo que lo habíamos tocado a propósito del profeta Malaquías cuando estudiábamos profetas, las palabras finales del capítulo 3 de Malaquías, donde Elías, aquel que fue robado por los carros de fuego y que no conoció la muerte, volverá antes del día de la cólera para evitar que ese día sea de cólera. Entonces, ¿qué va a hacer? Para reconciliar a padres con hijos. Entonces, para mí, en la cima del monte, aunque la tradición patrística le gusta decir la ley y los profetas, a mí me gusta más decir todo el profetismo y su función. La función inicial del profetismo en la Torá y la función final, cuando el último profeta venga, como Elías, a reconciliarnos para que el día no sea un día de cólera, sino un día salvífico. Y nosotros, utilizando esa imagen, esa reflexión teológica, estamos ante el día final, ante el día de la reconciliación. San Pablo nos invita a dejarnos en la carta a los Colosenses, bueno, que sea o no de San Pablo, y es un problema que ustedes tienen que definir, no es mi problema porque no es mi clase, decía que debemos dejarnos reconciliar por Jesucristo. Entonces, mira cómo Jesucristo, como si asumiera el rol que tiene Elías en la antigüedad, el de venir a reconciliar antes del día. Entonces, estamos en el tiempo de la reconciliación. Entonces, lo digo a propósito de lo que dice. Y lo tercero, pues sí, no hay ningún problema en decir una cosa y otra. También es interesante ver la selección que hacen los evangelistas de los personajes. En nuestro evangelio nosotros tenemos a Moisés, tendremos a Abraham, pero podríamos pensar en Elías ubicándolo desde el mismo Jesucristo, o en Elías ubicándolo en Juan el Bautista, que es aquel que precede a Jesucristo y que está haciendo un acto de reconciliación, bautizando
a quienes son creyentes para una conversión de pecados, de manera que prepara para el tiempo final. Entonces, no sería necesario mencionar a Elías, porque quien intuye lo que hace Elías, de acuerdo a Malaquías, se da cuenta de que Juan el Bautista está haciendo eso. Entonces, es un decir, aquí está Elías, sin tenerlo que decir. Eso es lo que te podría yo decir al respecto. Voy a concluir entonces a esto que he estado diciendo. Miren, el logos es, de acuerdo a esto que estamos leyendo nosotros, como conclusión, el único capaz de decir Dios, porque no solo lo ha visto, sino que él mismo es Dios, tal como lo afirma el versículo conclusivo, que es el que yo les había presentado a ustedes, que es el que está gobernando esta clase de hoy y con el cual obviamente pues llegamos al final de este ejercicio de la poesía. Entonces observen lo que ha pasado. Dime, Edison. Es el tema central de la artículo que yo me leí. Oh, claro. Entonces, por ejemplo, esto es como muy particular, es que el artículo, bueno, entonces, él dice que entre Moisés y entre Jesús hay una continuidad de cuanto Jesús no niega la ley, que la continúa, pero hay una coyuntura con los judíos, no con el pueblo, sino con aquellos judíos que no quieren aceptar a Jesús, y es que Jesús no puede ser la plenitud de la ley o del. El artículo trata como decir que la ley no es simplemente ley, sino que la ley en medio de Moisés es la alianza de Dios con el pueblo y el acompañamiento. Pero ahora con Jesús ya no es simplemente como una ley que está escrita, sino que es una ley que viene a ser presente en medio del pueblo, y esa es la gran pues, como característica de Jesús, es la gran diferencia. Hay algo que es muy particular, y es que ahorita estamos hablando de profetas, digamos, que otros volvían a tomar pues, como Moisés, como el profeta, pues. Pero Juan tiene algo muy característico, y es que también coloca a Jesús como profeta pues, para poder hacer eso. Y no lo dice literal, bueno, lo puede decir literalmente como un profeta, pero también lo dice con muchos ejemplos. Por ejemplo, con el milagro de la boda de Caná. Ustedes escucharon hoy el capítulo 6 en sus Eucaristías, donde la gente lo estimó como un profeta, por ejemplo. Por ejemplo, las bodas de Caná, por ejemplo, la curación del hijo del funcionario real, sí. También la multiplicación, la pesca milagro, que son signos más que milagros, porque a los profetas se les pedía signos para poder saberlos validar como tal. Y aquí Juan también lo pone igual, donde primero se necesita fe para poder recibir la gracia necesaria. Entonces yo creo que también es como ver esa relación en la cual Jesús no es Moisés, pero tampoco lo niega, pero sí es como la plenitud ya de todo. Evidentemente, pero con otro ejemplo, cuando habla de Abraham, dice que Abraham le sonríe porque ha llegado el día. O sea, es como una especie de gesto de aceptación, por decirlo así, validando lo que hace Jesucristo. Sí. No nos digamos mentiras, pero los evangelistas hacen una lectura del Antiguo Testamento, obviamente muy cristianizada de la cosa, pero pues lo están haciendo esa lectura. Es como una especie de, si ustedes lo quieren decir así, de midrash, si utilizamos un término muy judío del género propio de ellos, o si ustedes quieren decirlo, pues muy al estilo patrístico. Pues recuerden, por ejemplo, la homilía de Pascua en Melitón de Sardes, que ve a Jesucristo en la atadura de Isaac, o en la venta de aquel otro hombre José, o en el sacrificio del hermano de Caín Abel. Y yo creo que hay una cosa interesante de esto. A propósito de lo que tú dices, observemos lo que pasó acá. Porque cuando se menciona a Moisés, dice, mire el texto que dice, a Dios nadie ha visto jamás. Parece que hay algo que no cuadra. ¿Quién fue el que en el Antiguo Testamento vio a Dios? Fue Moisés. Exactamente, pero vamos a ir por partecitas. Abran sus Biblias y vamos al libro del Éxodo para que observemos un poco qué es lo que pasa. Vamos a buscar en el libro del Éxodo el capítulo 33, que creo puede ser el que está en parte al origen de este versículo final. Y entonces vamos a entender por qué este versículo quedó donde tenía que quedar.
Ya nos introdujeron a Moisés, nos introdujeron a Jesucristo, el Logos, que inserta, que permite el ser a la gracia y la verdad. Ahora entendamos por qué la poesía concluye como concluye. Y nos basta a nosotros el capítulo 33, versículo 11 del libro del Éxodo. Santiago, ¿lo tienes ahí? ¿Lo lees, por favor? 33, 11, sí. Yahvé hablaba a Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego Moisés... Ya, déjalo ahí. Nos basta ese pedacito, saber cara a cara. Bien, en griego se dice enopion. Enopion realmente no significa cara, sino significa delante del otro. O sea, hablaban así delante uno con otro. Y por eso las traducciones dicen cara a cara. Aunque el texto, recuerden que originalmente es escrito en hebreo. Pero ¿por qué cito yo el texto griego? Porque recuerden que la Biblia citada, si se puede decir así, por los evangelios, es la traducción griega, que no la hebrea. Entonces se dice enopium, y eso es lo que da la idea de cara a cara. Entonces tú lees esto y dices, pero ¿cómo que a Dios nadie lo ha visto jamás, siendo que Moisés le hablaba, como dice el capítulo 33, versículo 11, un libro en la Torá, nos dice que hablaba cara a cara? O sea, ¿cuál es la contradicción? Si le habla cara a cara es porque lo ha visto, uno podría suponer. Entonces yo voy a un poquito a explicar eso que sucede ahí. Sin embargo, cuando ustedes lean los versículos que están después de esto, se explica qué significa hablar mejor frente a frente, que podría ser como más literal con la traducción de los 70. Moisés, en ese texto del capítulo 33 que ustedes pueden ir mirando, ojeando mientras yo voy hablando, le pide a Dios que le enseñe su gloria. ¿De qué idea dependen estos versículos? Del versículo 14, que nos dice que el Logo se hizo carne y que nosotros hemos visto su gloria, gloria como de hijo único del Padre, ¿no? Quiero que tengan eso en la cabeza para que nos conectemos. Moisés le pide a Dios ver su gloria y Dios accede a pasar frente a él, pero a Moisés no le es dado el ver el rostro de Dios, del Señor, porque dice el mismo Dios que nadie puede quedar con vida después de verlo. Usted lo puede leer en los versículos 18 al 20, donde está esta escena específica que yo estoy describiendo acá. Y más adelante la escena concluye mostrando una escena maravillosa, parece una liturgia procesional. Dios pasa delante de Moisés, cubre su rostro, pero antes lo ha metido en la grieta de una roca, o sea, para que él lo pueda ver todo. De manera que lo que puede ver Moisés son las espaldas de Dios en esta forma antropomórfica, y por eso Moisés puede vivir. Porque ve y no ve. Porque realmente en el Antiguo Testamento Dios es el invisible, que nadie ha podido ver jamás. Eso lo vemos nosotros en el versículo 21, 23 que están en esta misma narración, que para mí es importante que ustedes aprendan a conocerla porque es una narración crucial. Y es que no solamente le muestra las palabras, sino que también tiene una relación de Dios y amén. Y cuando no se quedan amigos, sino que van a hacer mucho énfasis en y incluso solamente en la pasión es cuando Jesús se atreve a decirle a Dios Padre, al Padre, sí. Sí. Es muy importante tener pues, sí. Ese punto que tú dices es un punto crucial, porque nosotros no vemos una relación toda de inmediato, sino que la vamos viendo construida a través de la poesía y de la narración. Y entendemos por qué hay una validez en Jesucristo que no invalida a Moisés, pero que es una validez que plenifica en todo caso, que es una consumación, llegar a una totalidad o a una cumbre. Y de hecho, mire cómo lo sabemos nosotros, porque el Evangelio nos quiso proponer un verbo atestiguando a que nadie ha visto. Utiliza el verbo jorao, que lo había introducido la vez pasada. Ahora ya lo puedo explicar un poquito más. Es un verbo que se da cita durante todo este Evangelio. Jorao, ¿a qué se refiere?
a la percepción visual, es decir, con estos ojos, a la parte física del ver. Hay otros términos por el ver, como theaoma, y que ya lo habíamos visto, que se refiere más a la contemplación, al ver desde adentro. Pero la afirmación aquí está diciendo, con estos ojos a Dios nadie lo ha visto jamás. Cara a cara, Moisés realmente no lo ve, ve sus espaldas, e incluso Dios lo cubre para que pueda vivir, o sea, que ve y no ve, que ve la mano de Dios en sus ojos, y de pronto por el rabillo de un ojo, o haciendo un poco así, le ve la espalda a Dios. Yo juego un poco con esa imagen antropomórfica del libro del Éxodo. Entonces, en este versículo hay una cosa bien impactante. ¿Por qué? Porque este versículo, habíamos dicho, es un testimonio que nace del creer y no del ver, porque eso nadie lo ha visto. Alguien cree que a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces nace del testimonio, pero nos dice que el Logos que se ha encarnado no solo ha visto a Dios, sino que él mismo es Dios, él mismo lo es. Esto es una profesión de fe. Y recuerden que el Evangelio concluye, por ejemplo, con la escena del domingo, Tomás, capítulo 20, diciendo, felices los que crean sin haber visto. Entonces, es un testimonio un poco especial, es el testimonio al que nos quiere llevar el cuarto Evangelio, porque es el testimonio del ver, perdón, del creer sin haber visto, del no necesitar los signos para creer, sino de creer en un acto pleno de generosidad porque se acepta que el testimonio es verdadero. Recuerden que al final del momento del evento de la cruz, una vez ha brotado del costado de Jesucristo sangre y agua, se dice, y el que lo atestigua dice la verdad, su testimonio es verdadero. A nosotros que no hemos visto esa escena, nos queda si creer o no creer. Entonces, miren, en lo último de esta poesía nos dice a nosotros que la poesía que ha sido una martiría, un testimonio. ¿Testimonio de qué? De uno que ha visto al encarnado, pero que le ha creído al encarnado que él ha visto a Dios, y no solo, que él es Dios. El verbo jorao, que habla de la percepción física, compone una de las tantas expresiones del ver, de ese campo semántico que el Evangelio de Juan, incluso el Apocalipsis y otros textos del corpus joánico siguen trabajando. Y el término, le vuelvo a repetir, es muy usual a lo largo del cuarto Evangelio. En esta poesía, por tanto, los testigos no son solo aquellos que han conocido al Logos encarnado, y es a este punto el que nosotros tenemos que llegar. Testigo no solo es el que conoció al encarnado, testigo por antonomasia es el Logos. Claro, porque él es el que ha visto como ninguno a Dios. ¿Y cómo lo ha visto? Lo ha visto como Padre, porque el Logos es Hijo. Nos dice este texto, ¿no? Entonces, la profesión de fe del versículo 18 de esta poesía del Logos no concluye acá. Concluye con una serie de afirmaciones que son progresivas y que nosotros ya habíamos examinado. Por ejemplo, esta afirmación, Eiston Colpon, era la última afirmación que habíamos visto la última clase. Simplemente la resumo para pasar ya definitivamente al final. El testigo que es testigo lo es de la plenitud, de la totalidad de Dios encarnada. O sea, no es testigo solamente de la carne, sino de la totalidad de la divinidad. Esto es bien bonito porque entonces con esto se está afirmando algo, que en el antes del antes, al lado del Padre, hacia el pecho del Padre, eis ton colpon, como ustedes ven iluminado aquí en letra azul, eis ton colpon, se encuentra el único, el Hijo. Y en ese sentido entendemos mejor la palabra monogenes, que es mejor identificarla así que como unigénito para evitarnos toda esa trama teológica posterior. Entonces, al lado del Padre, hacia el pecho del Padre, se encuentra el Hijo único. Pero la poesía no nos lo había dicho ya aquí. La poesía ya lo había dicho en el primer versículo, cuando se decía, en el principio era la palabra, y la palabra, ojo logos, en pros,
ton feón, estaba dirigida hacia Dios. Entonces es la mejor manera de concluir la poesía, como comenzó. Casi que uno podría decir, el logos es alfa y omega, como comienza, termina. Alfa y omega. La poesía hace eso. Al principio, ¿cómo está el logos? Está en dirección hacia Dios. Pero ahora utilizamos el vocabulario revelado. Es el Hijo que está hacia el seno, hacia el pecho del Padre. Y decía yo en la clase pasada que entonces el poeta nos está revelando cuál es la dirección concreta del logos encarnado. La dirección concreta siempre es el lado, el costado, el seno, el pecho del Padre Dios. En sentido translaticio, cuando yo utilizo la palabra colpos, me refiero como a un lugar de honor, como decir al lado derecho, o también a una cercanía, a una intimidad, a una estrechez. Que recuerden, yo trataba de explicar la semana pasada diciendo, Jesucristo, el Hijo amado de Dios, está en la misma posición, en el mismo espacio peculiar que suele tener el discípulo al que Jesús amaba y que recuerden, nos lo menciona el capítulo 13, versículo 23, en anaqueimenos estaba recostado Geis ecton macetón, aquel discípulo autú en tocolpo tu Jesús, en el pecho de Jesús, el discípulo egapajo Jesús, el discípulo que Jesús amaba. Y que sigue amando porque eso es un imperfecto, ama y sigue amando. Entonces, este vocablo que reaparece acá nos ayuda como a dibujar mejor la imagen de Jesucristo con el Padre. Este icono que habla del discípulo que Jesús amaba con Jesús nos ayuda a explicar, a entender visualmente mejor lo que significa que el Hijo eis ton colpon, esté en el costado del Padre. Eso es lo que significa el logos hacia Dios. Entonces, llegamos a la conclusión. El gesto, en esencia, evoca el amor que caracteriza al logos, que es hijo, que es testigo del Padre, es el único que ha visto al Padre, y al discípulo que Jesús amaba, haciéndolo testigo del logos, así como el discípulo que Jesús amaba se hace testigo del amor de Jesucristo, pues nosotros en esta poesía vemos al verdadero testigo de Dios, al verdadero testigo del Padre. Entonces, Jesucristo es el amado, el testigo amado por el Padre. No tiene que decir el discípulo, pero es el testigo amado por el Padre. Recuerden la imagen con la que comenzamos este curso de Juan de la Cruz. Un amor se sostiene, el amante y el amado. El amante es el Padre, el amado es el Hijo y el amor es el Espíritu. Un poco es esa imagen romántica de la poesía medieval o de finales del medioevo con Juan de la Cruz. Entonces, miren, el final de esta poesía es una fuerte evocación a la cercanía que el Hijo sostiene con el Padre, y por eso en mucho supera a Moisés. Porque ni siquiera Moisés puede entrar a la tierra prometida, pero Jesús entra a una tierra que para nosotros ha sido prometida y no dada por ningún otro, que es el cielo, destino de este evangelio, como nos lo dicen los capítulos finales, cuando Jesucristo define que se tiene que ir para prepararnos el lugar. El final entonces es una fuerte evocación a esa cercanía que el Hijo sostiene con el Padre, a la cercanía que aquel que ha decidido creer, aceptando que Jesús es luz en su vida, tiene como testigo del amor entre el Padre y el Hijo. O sea, lo que pasa con el Hijo, testigo del Padre, sucederá con quien se haga testigo del Hijo. Exactamente igual. Estará eis ton colpon, es decir, estará hacia el pecho del Padre. Pero para poder ocupar este lugar, esta cercanía, esta relación, esta proximidad, el discípulo deberá abrirse, aceptando, creer
la última acción que esta poesía narra o poetiza, para decirlo en esos términos, del Logos, Hijo, que revela lo que nunca nadie ha visto. Nunca nadie ha visto a Dios, y eso es lo que el Logos revela a Dios. ¿Y cuál es la última acción? Ahí yo había concluido la clase pasada y he llegado a la conclusión. Se dice que aquel ha revelado, y se utiliza el verbo que ven en pantalla, exegeomai. No es un verbo muy usual dentro de las Sagradas Escrituras, ni en el Antiguo Testamento, en su traducción de los 70, ni en el Nuevo Testamento, pero donde aparece tiene una especial función. Yo no voy a hacer el ejercicio que generalmente hago explicando cada aparición. Basta para mí decir lo siguiente. La palabra que ustedes han visto acá y que yo he traducido en pantalla como revelar o revelado, proviene de ese verbo exegeomai, que puede traducirse con otras expresiones. Yo puse revelar porque me parece una palabra elegante, pero la palabra es más simple y todavía más interesante. La palabra significa interpretar, explicar. La palabra significa narrar. La palabra significa contar. Narrar, contar, interpretar, explicar. ¿Quién es Jesucristo, el narrador del Padre? Y si me lo tomo por el lado de interpretar, ¿quién es Jesucristo, el exégeta del Padre Dios? ¿Quién es Jesucristo? La poesía del poeta. La poesía concluye, pero quedó abierta, puesto que para que el testigo conozca el rostro de Dios, debe permitir que el Logos, que es palabra encarnada, se lo describa. Para ser hijo del Padre, hay que aceptar la descripción que hace la palabra encarnada del Padre. Y la descripción es lo que está a punto de suceder en este evangelio, convirtiendo el versículo 18 como en los dos puntos que se abren para decir algo. Así termina la poesía, como dos puntos. El Hijo único de Dios, el que estaba en el pecho del Padre, aquel ha revelado. Me pregunto yo, ¿qué ha revelado? Eso es lo que yo esperaría que se dijera. Ha revelado al Padre. ¿Y cómo lo revela? Dos puntos a continuación viene el resto del Evangelio. Entonces, una nube en el resto del Evangelio, desde el versículo 19, una nube de testigos, utilizando una expresión muy querida por la carta a los Hebreos, comenzando por Juan el Bautista y terminando con el discípulo que Jesús amaba, narrarán, contarán, harán exegeoma y narrarán, contarán lo que a su vez el Logos les ha descrito, les ha detallado, les ha contado, les ha interpretado del Padre Dios. Eso es lo que van a hacer los testigos. Y no solo esto, los testigos del Evangelio comprenderán que Jesucristo no solo ha descrito a Dios con sus predicaciones, con sus actos, con sus gestos, con discursos, con palabras, sino que Él es el Logos que dice Dios y por el cual todo ha sido hecho, como nos decía la poesía. El único que lo ha visto y, como suena por allá en Juan capítulo 14, 9, quien lo ve, como le dice Jesús a Felipe, ha visto al Padre. Y aquí están las mismas palabras que hemos acabado de ver en la poesía. Jo, georakos, m, quien ha visto a mí, que oraken ton patera, ha visto al Padre. Y ese ver, georaken, está en un tiempo que nosotros llamamos perfecto, que es amigo del tiempo aurista y que habla de un hecho que sucede. Entonces sucede que quien ve a Jesucristo no puede sino que ver
al Padre. Y eso es lo que narra el Evangelio. Eso es lo que cuenta el Evangelio. Eso es lo que Jesús ha revelado en el Evangelio. Jesús es logos del Padre porque dice el Padre. Porque en el principio, como decía la poesía, el logos era y sigue siendo Dios. El logos, Jesús, es la plena y detallada descripción, la explicación, la exégesis, la narración, la poesía del Padre. Y ahora yo entrego en su generalidad una conclusión de todo lo que hemos hecho. Y ya con esto nos vamos a descansar. Consideraciones finales. Con esto, en estos 10 minutos, concluyo este ejercicio que hemos hecho del Evangelio. Duvernay, antes de concluir, tú querías decir algo. Sí. La función docente del Mesías da una interpretación poniendo a la samaritana como un testigo bíblico. Claro. ¿Por qué razón? Porque ella es la que de alguna manera afirma, el Padre decía, ¿verdad?, que el Mesías es el encargado de enseñar y de explicar todas las cosas. Entonces, simplemente, pues, sí, más conclusiones de esas, porque la conclusión del artículo 2 es... Sí, ¿no? Y de hecho es ahí, yo he dicho, vamos a ver una nube de testigos. ¿Qué va a pasar? Ahí va a estar la narración de lo que es el Padre. Cada testigo nos presenta lo que percibió del Logos. ¿Qué persiguió, por ejemplo, en el caso tuyo, la samaritana de Jesucristo? Su fe fue muy progresiva, porque empezó con un desconocido, con un judío, luego con un hombre, luego con un profeta, luego con un Mesías. Entonces, mira cómo es el proceso. Es un proceso bien interesante en cuanto al testigo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en este caso, en esta testigo del Señor? Vemos también el Logos narrándose o el Logos poetizándose. Vemos también a Dios. Y ya, con esto que tú dices, entonces me conecto fácilmente acá, porque hemos llegado ya a la consideración final de este estudio, que vuelvo a repetir, para mí muy superficial. Y me perdonen, hay que decir más, sí. Yo podría seguir diciendo muchas cosas más que todavía quedan en el tintero, pero que también es bueno que ustedes, en un ejercicio apasionado por esto que estamos haciendo, pues se den a la tarea de descubrirlo y ojalá lo puedan hacer, porque de verdad que esto tiene mucho, esto es místico, esto de verdad produce fe. Obviamente, si uno se acerca a eso. Entonces, para mí esto que hemos hecho es un ejercicio todavía superficial, pero mi intención es que ustedes sientan, no en la mejor pedagogía, pero que al menos sí se sientan motivados a ver que hay más y que de esta fuente se puede sacar todavía mucha más agua. Y entonces, llegando, digámoslo así, a este punto final de la introducción al cuarto evangelio, vale la pena considerar lo que personajes como Agustín o San Juan Crisóstomo decían que esta introducción, esto lo decíamos en la introducción a este curso, que este prólogo o esta poesía de introducción está más allá de toda capacidad humana de hablar. O sea que Juan 1 y 18 va mucho más allá de toda capacidad humana de hablar. A mí me parece impactante eso, pues porque obviamente eso lo dicen personajes que tienen fe. El autor que nos ha acompañado hasta este momento, pues lo tengo que traer también para concluir, porque cómo ignorarlo y olvidarlo. Entonces aquí lo he traído. Recuerden Brown, aquí he colocado sacerdote católico, exégeta estadounidense, por si alguno en medio de la locura del tiempo se le ha olvidado quién es, al menos ahí tiene de nuevo, así repetidito de la carrerita, quién es. Brown recuerda algunas implicaciones de un inicio así en una obra como el Cuarto Evangelio. ¿Y cuáles son esas implicaciones? El primero que todo dice, él destaca la coincidencia allí sugerida entre el mensajero, que es la misma palabra, que es una identificación que no va a ser extraña en el resto de la obra. O sea, el mensajero y la palabra son lo mismo. Y esa identificación está en el resto de la obra. La poesía nos lleva a ese punto, esa es la implicación. Y si no se lo creen, yo se lo creo, porque cuando tú lees el capítulo 10, los versículos 33 al 36, que ya no me da tiempo de leer,
entiendes eso, que el mensajero es la palabra, como la puerta es al mismo tiempo buen pastor. O sea, ese tipo de identificación es clara, es una implicación que se desprende de este texto. Además, Brown permanece perplejo ante la brevísima descripción que se hace del Logos junto a Dios en los cielos. O sea, él no rebunda en afirmaciones, no hace un poco como los romances de Juan de la Cruz que son larguísimos, sino que este es sintético y eso también deja una perplejidad, al menos a Brown se la deja. O sea, el autor de esta poesía no se preocupa por las discusiones metafísicas y tiene elementos para hacerla, porque ya hace mucho rato los filósofos griegos, siglo V, siglo IV, ya han hablado y eso ya lo conocen. De hecho, mucha de nuestra literatura del Nuevo Testamento tiene comunión con el pensamiento estoico. Entonces, la filosofía se conoce, pero él no se preocupa en discusiones de orden metafísico. Por ejemplo, acerca de las relaciones dentro de Dios, de lo que en Misterio de Dios Uno y Trino llamamos las procesiones divinas, como si lo hizo obviamente la teología posterior, que hasta le puso nombre a la relación entre Padre y el Hijo, el Espíritu y todo esto. El perfilium, el filioque, todo este tipo de cosas que ustedes han podido estudiar en la teología. Finalmente, Brown dice que el himno de introducción es una descripción de la historia de la salvación en forma de himno. Esa es su conclusión para mí más interesante. La historia de la salvación ha sido escrita en el Antiguo Testamento de muchas maneras. Brown nos dice que aquí en Juan esta es la historia de la salvación, hecha a esta manera. Entonces ustedes lo pueden encontrar en su obra, obviamente, que yo ya no voy a hablar más de esta obra porque tengo que introducir otras. Me hago una pregunta, ¿cuál es el tema poetizado por Juan en este texto? ¿Cuál es el verdadero tema? Desde el primer versículo hasta el último de esta poesía, yo creo que el autor habla de Dios en su capacidad de relacionarse, de comunicarse. Y esta es la noción que se desprende de la introducción, porque de otra manera hubiese sido mejor presentarnos a Jesucristo como vida y luz y no como logos. Desde el antes, de todo antes, además, Dios está en relación o en una relación que a partir de la historia, pues alcanza a toda criatura, porque es por la relación con el logos que toda criatura lo es decir, es creada, tiene el ser. Entonces es una relación que habla de vida, es fecunda. Y por eso he puesto esta imagen famosa de la creación, ¿no? Pero con este mensaje, como línea hermenéutica de esta poesía, pues entonces la poesía engrana bien con el resto de la historia de la salvación, que nos narran a nosotros las Sagradas Escrituras, sobre todo por el Antiguo Testamento. Incluso cuando estudiábamos esta poesía, viajábamos al Antiguo Testamento para comprender mejor lo que aquí sucedía. Entonces, esta poesía engrana muy bien con el resto del Antiguo Testamento como tradición inicial y se aparta diametralmente de las cosmogonías del pensamiento especulativo griego. Recuerden que en esas cosmogonías el creador es un demiurgo que organiza las cosas, pero se desentiende y las desatiende después. En cambio, acá el Logos no solo actúa para crear, sino que además se encarna para salvar como luz, porque su creación yace en la oscuridad. Esto es lo que está diciendo la poesía. Un mundo que se ha dejado dominar por las tinieblas. Entonces no es el demiurgo que crea y ya, sino que se vuelve a implicar. Y para implicarse en la creación, él se hace criatura. No es frío, no es distante, tiene carne. Y de esta carne no solo es testigo únicamente el poeta de este himno, también es testigo un nosotros que hemos escuchado. ¿Qué es en definitiva esta introducción poética? Lo he dicho ya, es una martiría. La poesía del Logos es una confesión de todos nosotros,
es nuestro testimonio transhistórico. Todo el que lee la poesía en este siglo o el que la leyó en el siglo XVI tuvo para leerla que decir nosotros, implicándose en ella, como el sacerdote, que para decir tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se refiere al cuerpo de Cristo, sin embargo, tiene que implicarse diciendo esto es mi cuerpo también. Luego de nosotros, primero, perdón, de la comunidad joánea, donde se gestó el cuarto evangelio, ese es el primer nosotros, pero luego de nosotros que nos gestamos, y usando la imagen del capítulo 3, nos gestamos de nuevo desde la matriz de este evangelio, porque este evangelio es como una matriz, como una madre. La introducción al cuarto evangelio es martiría, testimonio, el primero desde el principio, porque es el primer testimonio desde el principio de Jesucristo. Luego, denme un segundito que ya voy a terminar. Que abre al lector a una serie de testimonios a lo largo del resto de la obra, como habíamos acabado de mencionar, dejando para el final un espacio. Al final del evangelio queda un espacio para que el lector creyente entregue su propio testimonio, cuyo objeto, cuyo propósito es traer a la luz a otros nuevos creyentes. Testimonio o martiría es la palabra que mejor concretiza, que mejor define, que mejor sintetiza y expone la obra que ustedes tienen ante sus ojos. Sí, una obra que no está hecha solamente para ser escuchada por los oídos, sino para ser contemplada en la escucha. Porque la obra quiere que contemplemos mientras escuchamos. Y en efecto, para dar luz a la vista. Porque miren, quien en el testimonio Dei sobre Jesús ve al Hijo, entonces verá al invisible por excelencia que es Padre. Ver al Hijo es ver al Padre. La obra se hizo entonces para ver a Dios. Y Dios fue visto en el Hijo, que el mismo Dios nos envió. Y no es un ver común. El Evangelio consagra una bienaventuranza, que es opuesta al ver común. Y con esa bienaventuranza eleva la fe a esa categoría, como decíamos al principio de esta clase, de gesto gratuito ante el testimonio creyente. Macario hoi meidontes kai pisteu santas. Felices los que sin haber visto, sin embargo, son creyentes. Y entonces de esto se desprenderá que no se ve bien, sino con la fe que produce el testimonio, y que no hay mejor manera de ver que el creer.